también vamos a encontrarnos con algunos que no tienen todavía definido qué tipo de instrumento es el que van a utilizar, y sobre de ellos es como yo quiero que podamos empezar a plantear. Entonces el día 27, por favor, para que lo anoten, sería que me entreguen la primer corrección de este segundo parcial, ¿sí? O sea, sus proyectos igual, que los puedan corregir con base a las observaciones que tuvimos oportunidad de hacer en días pasados, y ahí me puedan ustedes enviar esa primera corrección para manejarnos igual. O sea, volvemos a hacer otra vez una segunda vuelta de correcciones, y esa segunda vuelta de correcciones que ustedes puedan volver a hacerla ya para que entreguen su producto final de segundo periodo el día 11, ¿sí? El 11 de junio, y que bueno, esa fecha también va a ser la fecha del examen, ¿sí? Que, bueno, básicamente tendría que ser sobre el proyecto que ustedes me entregan y los temas que estamos acá revisando, sobre todo pues a modo de repaso o algunos que no alcanzamos a revisar. Entonces yo el día de hoy quiero plantearles un poquito la presentación. Está una segunda presentación que yo quiero aquí tener en relación a la citación de APA, que fue algunos aspectos que en lo general estuve yo viendo pues dentro de sus trabajos y que me gustaría pues como presentar para que pudiera enriquecerse pues un poco ya la forma en cómo están ustedes ahí citando, sobre todo referenciando. Bueno, no sé si a esto hay alguna duda hasta este momento, compañeras y compañeros. ¿Todo bien? Entonces los exámenes están programados para la semana del 11 de junio. Así es, del 8 al 12 me parece. Entonces, no sé cómo lo estén haciendo pues con los demás profes, pero la idea es de que en esa semana, pues ya ven ustedes en el horario de clase, yo dejo abierto el enlace para la evaluación del día, desde las 8 lo dejaría, y ya desde las 8 lo dejo hasta las 12 por ahí más o menos, para que pues tengan chance de contestarlo. Para contestar el examen, no hay problema con que ustedes ahí se agarren las presentaciones o las guías o el proyecto, o sea, vaya, todos los recursos que puedan tener ahí a la mano, y con eso poder contestarlo. Ok, profe, muy bien. ¿Sí? Ok. Bueno, si no hubiera alguna duda y si me lo permiten, quiero darles esta presentación. Esta me parece que también ya la subimos ahí en la plataforma, y tiene que ver con la citación de las normas APA dentro de texto. Aquí vamos a ver que hay ciertas características muy peculiares en que la APA de pronto utiliza para poder citar información de un texto. Entonces, estas formas que son, digamos, muy peculiares para ello, pues de pronto las vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, aquí voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ok. Se alcanza a mirar, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, esta la van a encontrar ustedes ahí en su plataforma. Y miren, particularmente, me encontré con algunos trabajos, lo digo en general, pero me encontré con algunos trabajos donde aparecían diferentes citas, y estas citas de pronto pues estaban ahí, pues ahora sí que eh, tenía como un enunciado y una cita, un enunciado y una cita. Y no, sino que por acá la APA nos dice que particularmente, pues la idea es que se puedan referenciar solamente aquellas teorías o investigaciones que hayan influido en, en nuestro trabajo de una manera directa, ¿sí? Y en ese punto, pues podemos hacerlo cuando proporcionamos antecedentes, cuando sustentamos o debatimos tesis,
o cuando de pronto tenemos documentación sobre hechos y cifras. Aquí es muy importante esto. Cada vez que ustedes tengan alguna cifra, por ejemplo, un 20%, un 30%, es importante señalar de dónde viene, cuál es la fuente que sustenta eso. ¿Sí? Por ahí me encontré alguna que decía, es que el 4% de la población tiene niveles altos de estrés. Ok, esa información, ¿de dónde la obtuvimos? ¿Sí? ¿De dónde fue donde la pudimos tener? Bien. En la siguiente, aparece la citación directa de fuentes. Entonces, es otra forma en que la APA nos plantea. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que citar documentación, ¿verdad? Cuando ustedes citan documentación, cuando ustedes citan a un autor de manera textual, es como si ustedes le dieran un premio a ese autor, ¿sí? Y pues aquí siempre hay que indicar el texto del autor, el año y la página específica de la cita. Esto es muy importante. Cada vez que ustedes referencien algo de manera textual, entonces es importante citarlo. Por ejemplo, aquí yo coloqué este texto, acá, coloqué este texto y aquí coloqué una cita textual. Esta sería la forma correcta, dijéramos, o de acuerdo a la APA, no hay una manera correcta, pero dijéramos que de acuerdo a la APA, esta es la forma en cómo se tendría que hacer. Dice, por ejemplo, acá me permito leer, dice, es conocido que el sobrepeso y la obesidad solo ocurren en el hombre y en los animales domésticos que dependen para su alimentación de los humanos. Y aquí utilizamos esta frase, como lo expresa Álvarez, ¿sí? O sea, esta frase se le conoce como frase enlace y nos ayuda a que la cita no caiga tan directa, ¿sí? Y en este punto decimos, como lo expresa Álvarez 2016, noten que el autor está fuera y el año se encuentra entre paréntesis. Muy importante que para el tipo de trabajo que ya ustedes están realizando, sí tengan presente el año en que se mencionó la referencia que ustedes van a tener. Entonces, por ejemplo, aquí dice, como lo expresa Álvarez 2016, y aquí empieza la cita textual, y a esta cita textual se le conoce como cita textual no parentética. ¿Qué quiere decir? Que el autor está, digamos, sin paréntesis, y lo único que estamos añadiendo, por decirlo de una manera, es el año. Entonces, por ejemplo, Álvarez 2016, como lo expresa Álvarez 2016, la aceptación de un alimento depende de diferentes factores, entre los que destacan las propiedades sensoriales y las expectativas que crea ese alimento en función de ellas. La vista, el olfato, el gusto, el oído y las sensaciones somestésicas son las cualidades sensoriales que determinan la ingesta de alimentos, ¿no? O sea, que y cierro la cita. Ya después de que cierro la cita, muy importante cerrar la cita porque tengo aquí las comillas, entonces voy a colocar la página. ¿Qué ocurre si leí una fuente de internet y esa fuente de internet no tiene paginación? Bueno, pues voy a contar los párrafos y voy a decir párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y entonces le voy a indicar a quien lee mi trabajo, le voy a indicar en qué párrafo es en donde voy a encontrar esa cita textual. En este caso tendría que ponerle aquí la palabra par, P-A-R-R, par. Párrafo 5, párrafo 6, párrafo 7, párrafo N, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros acá mencionemos, pues, ya sea la página o el párrafo de donde nosotros obtenemos una cita textual, ¿sí? ¿Sí nos queda claro hasta aquí? Sí, sí está ¿Sí? claro. Ok, muy bien. Entonces, por favor, ya saben, es poner una palabra enlace aquí, como lo expresa fulano de tal, el año. Sí, también pueden ustedes decir como lo dice, como lo señala, como lo plantea, ¿sí? O digamos alguna frase auxiliar.
Muy importante también es que no utilicemos el pronombre nosotros. Por ejemplo, como nos lo dice Álvarez, pues no, porque en realidad no nos lo dijo a nosotros, lo dijo en algún lugar, pero a nosotros no, ¿sí? Como nos señala fulano de tal, pues no, porque lo pudo haber señalado, pero a fin de cuentas no a nosotros, sino que lo señaló quizá en un contexto. Y entonces por eso es importante que no utilicemos, por favor, el pronombre nos. Por ahí me encontré en algunos de sus trabajos que colocaban la frase, la palabra nos, ¿sí? Nos dice esto, nos muestra esto, nos plantea. No, porque en realidad no es a nosotros a quien nos lo dijo o nos lo planteó, ¿verdad? Sino que lo planteó en un momento, en algún lugar, pero a nosotros directamente no. Eh, Salvo que hubiera sido alguna conferencia, a lo mejor ahí sí nos dijo a nosotros, pero en este caso no, no aplica, pues sobre todo si es un libro o si es alguna fuente de internet, ¿sí? Entonces está aquí el autor, el año, la cita textual, siempre entrecomillada, inicia la cita textual entre comillas, cierro mi cita textual también con comillas y señalo la página o el párrafo. No le pongo la palabra página, nomás una letra P. No le pongo la palabra párrafo, sino le pongo la palabra abreviada par, ¿sí? Si es que estoy hablando del párrafo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros? Todo bien. No, todo bien. Ok. Bueno, y aquí ya continúo con la redacción. Dice, la aceptación de un alimento por un individuo depende en gran medida de las propiedades sensoriales y las expectativas creadas, ¿no? O sea que alguien come, pero come porque pues tiene expectativas sobre eso que come. Bueno, perdón por el ejemplo, pero un ejemplo ahí que utilizamos para una clase de gastronomía, ¿no? Pero bueno, la idea es mencionar eh, cómo es que se puede citar, ¿verdad? Entonces, existen numerosas interacciones entre las diferentes modalidades sensoriales que dan lugar a percepciones del alimento que ingerimos y que determinan su aceptabilidad. Ok, aquí yo tengo toda esta idea. Noten que la mayor parte del texto es algo que yo redacté y que, pues, digamos, el autor simplemente me ayuda, ¿verdad?, a expresar o fundamentar la idea que yo quiero plantear. Bueno, entonces a este tipo de cita, insisto, le llamamos cita no parentética, ¿verdad? Ahí está. Vamos a encontrarnos también con que existen citas que sí son parentéticas. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí está, las comillas indican citas textuales, y ahí está el autor y año, siempre con el apellido. Por ahí vi que algunos compañeros colocaron las iniciales aquí. La APA la APA señala que las iniciales no se colocan dentro de texto, sino las iniciales de los autores se colocan siempre al final. Entonces, en este punto solamente colocamos el autor y el año. Y acá pues está el número de página o párrafo, ¿sí? Ambos encerrados entre paréntesis porque son añadidos. Aquí tengo un texto, ¿sí?, que utilicé de la era de la gastronomía. Y digamos que yo pues leí este texto para tomar una referencia, una cita textual. Y aquí, por ejemplo, yo quería definir qué es gastronomía. Aquí me encontré con este autor que habla de qué es la gastronomía, pero resulta de que busqué y no tiene autor esta página, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si no encuentro un autor, entonces voy a colocar el título como autor. Y esto es para fuentes que ustedes tengan que no tengan directamente un autor, o sea, que no haya manera de saber quién escribió eso. Entonces, pues si no tiene el autor, voy a utilizar el título, como aquí, ahí está, no tengo autor, y el título lo voy a colocar, o va a pasar, perdón, como
o en el lugar del autor. ¿Sí nos queda claro? Esto en el caso de que no encontremos autor. Eh, es muy importante que sí lo tengamos, ¿no? Pero posiblemente haya fuentes donde no encontremos, por ejemplo, el autor directo de la misma. Y entonces, como no lo encontramos, pues colocamos el título del trabajo, lo colocamos en el lugar del autor, ¿sí? Aquí vean que está, por ejemplo, la gastronomía se entiende como, y aquí vean que yo pues puse una frase previa a la cita textual. Muy importante también que ustedes no inicien con una cita textual así de lleno, no, sino que siempre coloquen una frase previa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la administración se define como, y ya ponen ustedes su cita su cita textual, o por ejemplo, según Duker 2017, y colocan ustedes ahí su cita textual, pero sí es importante que coloquen frases que sean previas y que esas frases previas después lleguen a la cita. Pero no inicien, por favor, directamente un párrafo con una cita textual, así de lleno, así de cajón, no, sino que al menos tengamos la posibilidad de tener un enunciado previo, una frase chiquita, algo, ¿sí? Que dé como la introducción a la cita textual. Y aquí, por ejemplo, decimos, bueno, ahí está, ¿no? El estudio de la relación del ser humano con su alimentación, bueno, bla, bla, bla. Esto es todo lo que nos dice acerca de la gastronomía. Y como no tiene autor, entonces entre paréntesis coloco el título, el año y el párrafo donde encontré esto. ¿Por qué el párrafo? Porque se fijan aquí, como esta referencia no tiene paginación, yo aquí tengo uno y tengo dos párrafos. Entonces, ¿dónde me encuentro esto? Pues lo encuentro en el párrafo 2. Y ese párrafo 2 es el que voy a utilizar aquí para indicar pues que ahí voy a encontrar esa cita textual. Y entonces dice acá, la era de la gastronomía 2016, párrafo 2. Y cierro mis paréntesis. No sé si notan una diferencia de esta a la anterior. ¿Qué diferencia encuentran? ¿Sí pueden ver alguna diferencia? ¿Cómo se citó una y cómo se citó la otra? El autor, ¿no? Tiene que ver con el autor. Ajá, este está el autor. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en la anterior, primero mencioné el autor y luego mencioné la cita textual. ¿Sí checan? Por ejemplo, Álvarez 2016 y luego viene la cita y al final la página. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en esta otra es al revés. Primero colocamos la cita. Ahí está. Ahí está la cita. Y después de la cita colocamos el autor, el año y el párrafo. La moraleja aquí es que si ustedes van a citar, o sea, van a primero mencionar la cita textual y luego van a mencionar el autor, van a mencionar de quién se trata, entonces deben citarlo a todo entre paréntesis, ¿sí? Vean que aquí está todo entre paréntesis, tanto el autor o el título en este caso, el año y el párrafo o página, ¿sí? Aquí tengo todos estos elementos acá. En cambio, si lo que ustedes quieren es primero mencionar el autor y luego su idea o cita textual, entonces vean que el autor aparece sin paréntesis, ¿verdad? Sino que este está aquí solito y solamente va a estar entre paréntesis el año y la página o párrafo. Y si es al revés, si primero mencionaron la
cita textual y luego mencionan de quién se trata, entonces todo va entre paréntesis, ¿sí? ¿Sí vamos claros hasta aquí? Sí. Sí, 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 profe. Ok, entonces, ¿cuál manera es correcta? ¿Cuál es mejor? Ambas son buenas, ¿sí? Inclusive, ustedes pueden combinar diferentes formas de citar. O sea, no hay problema con que una cita la hagan de esta manera, primero la idea y luego el autor, o bien que primero mencionen el autor y luego su idea. O sea, todas las formas en ese sentido son correctas, ¿sí? Depende directamente, pues, de ustedes en ese sentido, ¿sí? Y, y bueno, esa es una manera de poder entenderlo así. Aquí, por ejemplo, está lo que les comentaba. Aquí nunca inicia una cita textual sin dar un preámbulo, sin dar una frase previa, dijéramos. Y acá vamos a ver, ahí está, esta manera se le conoce como cita textual parentética, ¿sí? O sea, primero pongo la cita o idea y luego menciono de quién se trata, luego menciono el autor, ¿sí? Entonces, cualquiera forma es correcta, ¿sí? Cualquier forma, que ustedes quieran aquí, plantear es correcta. Por lo tanto, ustedes pueden aquí, por ejemplo, señalar, decir, ok, voy a mencionar primero la cita textual y luego menciono la idea, en este caso, ¿verdad? Que quiero plantear. Pues aquí está la idea y luego el autor, o bien primero el autor y luego la idea. Cualquiera forma es correcta. Y esta, cuando ustedes primero dicen la idea y luego el autor, le vamos a llamar cita textual de tipo parentético, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Compañeras, compañeros. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, muy bien. En la siguiente, bueno, aquí ya decimos que si no hay página se utiliza el número de párrafo. Y esto era lo que habíamos mencionado en alguna ocasión. Vamos a encontrarnos que tenemos dos tipos de referencias: las citas textuales o las paráfrasis. Entonces, cuando nosotros tenemos citas textuales, las citas textuales pueden ser parentéticas, o sea, que primero mencionemos la idea y luego el autor, o bien no parentéticas, cuando primero señalamos el autor y luego mencionamos la idea, ¿sí? También vamos a encontrarnos con las paráfrasis. ¿Alguien recuerda a qué se refiere el término paráfrasis? Es como un tipo de resumen, pero con palabras propias o algo así. Así es. Es decir, cuando, por ejemplo, ustedes tienen ustedes leen un texto y ese texto, ustedes captan la idea y solamente ustedes quieren mencionar la idea, entonces, pues, ustedes estarían parafraseando, ¿sí? Eh, la, por acá la APA señala que lo importante es que nosotros rescatemos las ideas, más que las citas textuales. Entonces, regularmente se le da prioridad a cómo nosotros entendemos las ideas de los autores. Quizá un autor, pues, utilizó 4, 5, 6 cuartillas para hablar de una idea, pero nosotros podemos resumir eso en una forma más simple, o podemos decirlo con nuestras palabras de una manera más sencilla o de una manera más concreta. Y entonces hacemos una paráfrasis, o sea, mencionamos solamente la idea, pero ahí ya no le ponemos comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está dicha con mis palabras o con nuestras palabras. Y solamente referenció el autor, pues para darle lugar, ¿verdad? Para reconocer su aporte,
pero ya no es así textualmente como él lo pudo haber planteado. Se recomienda hacerlo así porque eso garantiza que nosotros tengamos siempre las ideas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo este texto, que se llama Gastronomía contra Nutrición, ¿sí? Y ese texto, pues aquí lo leí, me enteré ahí de qué se trata, y entonces voy a usar una paráfrasis. Por ejemplo, aquí, vean, según lo expresa Goñi y Pérez. ¿Por qué Goñi y Pérez? Porque son los autores, aquí están, ¿sí? Goñi y Cambrodón y Pérez Conesa. Como son dos autores, voy a tomar los dos apellidos, ¿sí? Solamente los apellidos y los apellidos paternos, y estos voy a colocar aquí, ¿no? Entonces, según lo expresa Goñi y Pérez, 97, díganme, ¿esto qué sería? ¿Parentético o no parentético? No parentético. Este no es no parentético, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero mencioné el autor, aquí está, y luego mencioné la idea, ¿sí? No sé si se entiende acá. Si es al revés, o sea, si primero mencionara la idea y al final mencionara al autor, pues ahí sí estaría hablando de una referencia de tipo parentético. Pero esta es no parentética. ¿Por qué no parentética? Porque vean que no coloco entre paréntesis directamente al autor, sino coloco solamente pues el año, ¿sí? O sea, es no parentética porque el autor está fuera del paréntesis. Bueno, es una manera de llamarle, ¿va? Pero lo importante aquí es que aprendamos pues a utilizarla. Entonces, por ejemplo aquí, si lo vemos, aquí voy a tener aquí el autor, dice, como lo expresa Goñi Pérez en el 97, para cocinar es necesario tener una fuente de calor. En este proceso se pueden reconocer tres aspectos que se relacionan con el medio en el cual se cocina. Vean que yo aquí dice, por ejemplo, si se cocina en agua, se puede tener temperaturas de hasta 100 grados. Si es un medio graso, entre 210 y 300 grados, y a la parrilla hasta 1000 grados centígrados. Según estos autores, la cocción mejora la digestión y el sabor de los alimentos. Okay. Y ahí continúo. Esta idea, estos datos de que hasta 100 grados puedo tener si cocino en agua, hasta 210 si cocino en aceite, o si cocino a la parrilla hasta 1000 grados, estos datos yo no los sabía, ¿sí? Yo no los tenía. Estos datos se los debo a ellos, pero vean que no los cité de manera textual, no lo hice de manera textual, sino simplemente rescaté su idea. Y cuando rescato su idea, pues entonces voy a colocar exclusivamente lo que sería pues los datos aquí, y los voy a enunciar con mis palabras, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, todo bien. ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda, Sí. pero no sé si ya lo mencionaron o si viene más adelante. Cuando, Mira, un decir, en una página de internet yo saco una información en el cual ellos están citando otro autor. ¿Yo cuál cita debo de hacer? ¿De donde lo encuentro o del primer autor? de ambos, mire. Por ejemplo, cuando digamos que usted leyó, no sé, a un autor que se llama Pérez, y ese Pérez citó él a su vez a otra persona, ¿no? Entonces, cuando usted, por ejemplo, dice, pues yo leí, vamos a decir, a González, ¿no? Leí una cita textual de González, entonces usted dice, ok, González citado por Pérez en tal año, ¿sí? Pero tengo que mencionar, en este caso, a los dos autores, ¿sí? Tanto al que citó como al que usted originalmente leyó. No sé si respondo su pregunta. Sí, profe. Y ¿Sí? en la parte de abajo, ya en las referencias, ahí mi cita tiene que ser del segundo autor, por así decirlo. Ajá, exactamente. O me tengo que
que dar la tarea de encontrar la cita también del primero. Así es. O sea, del que usted leyó. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a decir que usted, ahí viene, usted leyó un artículo de Rodríguez y ese Rodríguez, para él, para su trabajo, citó a un norteamericano, por ejemplo, a, no sé, Winston, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces usted no va a citar directamente a Winston, sino usted va a citar, pues, a Gutiérrez o al que verdaderamente leyó, ¿sí? Ya le pone ahí Gutiérrez citado, Winston, perdón, citado por Gutiérrez 2004, por decirlo, y al final usted ya efectivamente plantea en la referencia final, pues a Rodríguez, que fue el que usted verdaderamente leyó, ¿sí? ¿Sí va claro hasta aquí? Sí, claro, ya me quedó ahora sí, claro, gracias. Ok, bueno, entonces aquí les decía, bueno, ya Goñi Pérez, ya en la referencia final, ¿sí? Esto es, digamos, supongamos que aquí ya terminé el trabajo y esto pues continuó y hasta el final ya voy a colocar estos autores referenciados y la referencia larga, vaya, pues debe quedar así, ¿verdad? Goñi Pérez, vean que aquí ya estoy colocando las iniciales, ¿verdad? Pero esto lo voy a hacer hasta la referencia larga. Y la APA plantea que cuando quiera referenciar, pues el título siempre debo colocarlo en letra cursiva, ¿sí? Eso es muy importante y por ahí vi que algunos, digamos, compañeros, pues, no colocaban esto en letra cursiva o lo colocaban entrecomillado o algunos lo colocaron en letra en negrita. Entonces, eh, pues, debe de ser la forma correcta, debe de ser en letra cursiva, ¿sí? Bueno, aquí está ya ¿cómo se llama? El lugar, está después ya en este caso no tiene un sitio editorial, ya nomás le ponen disponible en y ya la referencia, ¿no? En este caso. También noten que el autor siempre va a tener aquí en el segundo renglón, cuando se llene el segundo renglón, una sangría. Eso también es importante, de manera de que destaque siempre los autores, al menos el primer autor que destaque. Entonces ustedes dan una sangría, una pequeña sangría, y eso ayuda a que el autor destaque. Pero esto hasta las referencias finales, ¿sí? No sé si a este momento hay alguna duda, compañeros. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Seguimos aquí adelante. Y hombre, ya no se puso nada. Ah, ya está. Ah, bueno, pues es eso. Sí, porque aquí termino. Ok. Entonces, bueno, estas son, digamos, como algunos usos que vamos a tener nosotros de las referencias. Vamos a tener algunos de los usos de las referencias dentro de texto, ¿sí? Entonces sí me gustaría que por favor lo tomen ahí como referencia y que esa referencia, pues al momento en que ustedes quieran citar de sus trabajos, pues lo puedan hacer, ¿sí? Entonces no sé si a este momento, compañeras, compañeros, hay alguna duda con respecto pues a esta forma de citar, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien todos? Sí, profe, todo bien. Nada ¿Todo más, bien? sí va a estar la presentación en plataforma, ¿verdad? Sí, esta presentación la cargo en plataforma. Creo que ya la cargué, pero ahorita reviso nada más para corroborar. Estaban dos. Estaba la Ok. que empezamos a ver la vez pasada, de citas al final, de citas largas, y nos faltaba esta. No sé si ustedes también lo pudieron ver, que están ahí en la plataforma. Sí, la anterior sí la vi ahí en plataforma. Ok, entonces, bueno, nada más para ahorita corroborar que esta sea la que esté. Y otra cosa, se planea para este parcial que ustedes puedan presentar sus trabajos. Entonces, voy a enviarles un archivo de PowerPoint
donde ustedes hagan un extracto, dijéramoslo así, de los trabajos que ustedes tienen, ya con las correcciones. Esto lo vamos a empezar a hacer, bueno, la idea es de que lo empecemos a hacer, digamos, en este parcial, pero para la tercera unidad, la idea es de que ustedes presenten sus trabajos en algún tipo de, de plantilla, por ejemplo, en el caso de una plantilla de PowerPoint, y ahí, pues, dediquemos algunas sesiones para que ustedes presenten sus trabajos, ¿sí? Por ahí vamos a tener una junta los maestros de la academia el próximo lunes para definir algunos aspectos en torno pues al trabajo de tesis y con la intención, insisto, de que este tipo de productos nos ayuden a que ustedes se puedan titular, los que así lo decidan por esta vía, por la cuestión de tesis. Entonces vamos a reunirnos los maestros de la academia, no sé si algunos los conozcan, el maestro Dante, bueno, etcétera, ¿no? Y vamos a reunirnos para definir algunos criterios y ya el resultado de esa reunión, pues se los hago saber la próxima semana. ¿Sale, vale? Sí. Profe. Ok, bueno, pues si no hubiera alguna duda, dejamos por aquí, se quedan ustedes como tarea, pues, que puedan Profe, estar- yo nomás me podría recordar cuándo tenemos que subir las nuevas correcciones. el 27, 28